Líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, le da la bienvenida a esta presentación. Gracias por acompañarnos. La red neuronal es una técnica bien particular, sobre todo cuando ya se comienza a trabajar principalmente con mucha cantidad de información, que es lo fundamental. Pero antes de iniciar, es raro verlo en riesgo de crédito, principalmente. ¿Por qué? Porque el riesgo de crédito, tanto si tú haces modelos regulatorios, de riesgo de crédito, principalmente los modelos regulatorios, tanto por instituciones locales como la CMF, como para IFRS 9, principalmente en su normativa dicen que no tienen que usar técnicas que son propiamente no supervisadas. Las que se usan principalmente son supervisadas. ¿Por qué? Porque tú tienes un target o una marca que realmente sabes si esa persona entró en default o no. ¿Ya? Pero más bien el web puede dar a conocer la técnica y cómo esta técnica se puede implementar en un software tan básico como Excel, ¿vale? Entonces el día de hoy vamos a ver una pequeña introducción, un aprendizaje de máquinas y su aplicación, Machine Learning supervisado y no supervisado. Vamos a dar un repaso. Técnica de estimación, entre comillas, de parámetros por gradiente descendiente y por ecuación normal, que en econometría o en estadística clásica es conocida como mínimo cuadrado ordinario, y métricas de onda de ajuste, accuracy, matriz de confusión, recall y precision. Perfecto. Y vamos a ver los conceptos y qué es principalmente una red neuronal y cómo está compuesta. No principalmente como tenemos el tiempo acotado, por lo tanto, igual es ver los temas más fundamentales. Bueno, pues principalmente el Machine Learning ha existido siempre, ya solamente que el Machine Learning ha pasado por ciertos vaivenes. ¿Por qué? Porque principalmente la principal herramienta que se necesita para hacer ML, es decir, entre comillas, ML en serio, es decir, con grandes cantidades, volúmenes de información, es que la capacidad. Y al transcurso del tiempo ha ocasionado que esto esté muy alineado a qué computadores o a qué herramientas de software potente tenemos. Y esto ha ocasionado que en la línea de tiempo, principalmente de la red neuronal o del Machine Learning, se hayan encontrado nuevas tecnologías de computación y a la vez se han generado nuevas tecnologías o nuevas metodologías para un ambiente más acotado a la máquina que nosotros tenemos. Y principalmente nosotros tenemos que ser capaces de suministrar o capaces de crear un modelo o un algoritmo que me permite generar ciertos comportamientos mediante información suministrada. Ahora, esa información suministrada, lo ideal es que el mecanismo aprenda, pero no aprenda tanto en la parte de desarrollo, porque si que después yo le doy una muestra más reciente, una muestra que no es de desarrollo y no aprende de forma correcta, esto se va a tender a sobreajustar. Es decir, si yo le doy una muestra de desarrollo a mi algoritmo, este algoritmo principalmente tiene que aprender ciertos patrones, ¿ya? Pero no aprenderse los patrones importantes y no principalmente detalles de patrones, porque si yo le doy, después yo implemento ese algoritmo, tal vez que al implementarlo con la nueva información, esa información no contenga esos patrones tan detallados como lo aprendió en la muestra de desarrollo. Perfecto, que es lo que se llama sobreajuste o subajuste. Principalmente esta herramienta se ha aplicado en muchas cosas, desde motores de búsqueda, diagnósticos médicos, robótica, juegos, clasificación de secuencias de ADN, mercados de valores.
e incluso hasta en las propias redes sociales. O sea, es decir, si tú, por ejemplo, tú en Google buscas, no sé, un restaurante con una preparación específica, supongamos, y después tú te metes a Instagram, ya te están apareciendo publicidad sobre lo que tú buscaste en Google. Entonces, es tan instantáneo y tan preciso que genera mucha utilidad tanto en las redes sociales. Ahora, ¿qué es lo que sucede? De que si yo establezco, ¿cuál es el gran problema de esto? De que en ocasiones cuando yo tengo muestras de entrenamiento o cuando yo quiero entrenar algún modelo como clasificación, en este caso para clasificar sillas o para clasificar gatos, en ocasiones tenemos una cierta variedad o una cierta variabilidad de objetos que son diferentes entre ellos. Por ejemplo, en este caso de la silla, tenemos diferentes tipos de silla, pero ¿qué pasaría si yo, al momento yo entreno con estas sillas, pero al momento que yo quiera clasificar una silla, me aparezca una silla así? Esto es una silla per se, pero yo al momento de entrenamiento yo no le puse esta silla para que él reconociera realmente si esto es una silla o no. Por lo tanto, va a estar fuera de sus parámetros. Lo que mismo pasa al momento de reconocer gatos o animales o letras, que principalmente, ¿qué es lo que yo denomino como lo que yo quiero identificar? Entonces, si yo quiero identificar gatos, le pongo todo el set de variedad de gatos, pero le pongo a Garfield, por ejemplo, o le pongo a este gato, no sé si es árabe, este gato especial. ¿Ya? Entonces, el algoritmo, ¿y qué quiero decir con esto? Que el algoritmo nunca va a ser capaz de extrapolar principalmente clasificación. O sea, si yo estoy haciendo clasificación, nunca va a ser capaz de extrapolar información mediante la información suministrada. Él aprendió mediante las acotaciones que tú le diste al momento de la prueba de entrenamiento. Ya, si tú no le diste que existe un gato gordo, naranjo, que es flojo, él nunca va a ser capaz de reconocer ese tipo de animales o ese tipo de objetos. ¿Ya? Incluso hay una presentación de Martin Hilbert, que principalmente es un desarrollador, un investigador de la OCDE, que él principalmente se centra en el Big Data y fue uno de los primeros en calcular cuánta información hay en el mundo. Y principalmente en su presentación dice que la investigación hoy en día, el Machine Learning, es principalmente cómo mediante yo le doy una muestra de entrenamiento y cómo ese algoritmo sea capaz de extrapolar información de parámetros que yo no le di, principalmente en la muestra de entrenamiento. Ahora, existen diferentes tipos del Machine Learning, que son tanto, los más conocidos son los supervisados, y los supervisados y los no supervisados. ¿Ya? Los supervisados encontramos los algoritmos de clasificación y los algoritmos de regresión. Y en los no supervisados están, por ejemplo, la reducción de dimensionalidad y los famosos clústeres. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de esto? Que principalmente cuando nosotros trabajamos con principal redes neuronales, o mejor dicho, mejor voy a explicar la parte de supervisado. La diferencia es que existe entre el supervisado y el no supervisado es más bien un target, es un identificador que yo le entrego al algoritmo para encontrar patrones. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, cuando yo, por ejemplo, quiero hacer yo tengo en el aeropuerto de cualquier parte del mundo hay perros como detección de drogas, cosas por el estilo, o cuando, por ejemplo, se pierden personas, hay perros que buscan a ese tipo de personas mediante un objeto de esa persona. Entonces,
Aquí voy. Aquí principalmente cuando es un ambiente supervisado y yo tengo, por ejemplo, un perro y tengo un grupo de personas que las necesito clasificar, el supervisado es que yo les dé el perro y que el perro tenga que clasificarme a esas personas. Yo al perro, yo le doy un target, yo le doy un identificador, yo le puedo dar, por ejemplo, un olor o un objeto que tenga un olor característico, por así decirlo, y que el perro, mediante ese olor, vaya y clasifique las personas. Pero en cambio, el no supervisado es que yo no le dé al perro un objeto y que mediante las características del perro y su olfato genere cierta clusterización. Entonces va a clusterizar, no sé, tal vez que los que tengan un olor más dulce, un olor más cítrico, entre todas las variedades de olores. ¿Ya? Entonces, eso es principalmente lo que diferencia un aprendizaje supervisado y no supervisado, es que yo le dé a priori, al principio, un target, una marca. Y esa marca va a encontrar el algoritmo o la técnica que nosotros utilicemos, va a encontrar ciertos patrones y ciertas características. Ahora, yo las características yo se las doy, principalmente, ¿ya? Que son un set de variables, no sé, 300 variables, 200 variables, y hoy en día, a diferencia de la econometría, que principalmente la econometría, nosotros se hacen modelos principalmente para encontrar cierta relación o cierta causalidad o para encontrar ciertas relaciones teóricas. En cambio, el Machine Learning no busca eso. Es más, tú cuando haces un modelo de Machine Learning o un modelo supervisado, a ti no te interesa principalmente la significancia estadística. E incluso es más que hoy en día ni siquiera importa que las variables estén correlacionadas. ¿Por qué? Porque el propio algoritmo genera un proceso que son los parámetros de regulación como L1, range o lazo, que eliminan las variables de por sí y ya están correlacionadas. Y bueno, en las supervisadas están las de regresión, que principalmente yo tengo una variable categórica que es continua. Por ejemplo, si quiero estimar el precio del dólar, yo puedo estimar el target va a ser el precio del dólar y van a haber ciertas características que van a estar explicando ese precio del dólar. Perfecto. Por ejemplo, no sé, producción de cobre, en el caso chileno, como variables fundamentales. Y están los algoritmos de clasificación que principalmente se basan en clasificar eventos, por ejemplo, eventos de fraude, ver si la persona paga o no paga, ver si la persona, no sé, elige ese producto o no elige ese producto, entre muchas otras cosas. Y estos modelos que son supervisados tienen ciertas métricas de desempeño, que principalmente estas métricas de desempeño se pueden dar tanto en la parte de regresión como en la parte de clasificación. ¿Ya? Por ejemplo, cuando estas métricas de desempeño que son propiamente de clasificación las puedo usar en el ámbito de regresión, cuando yo quiero ver, por ejemplo, quiero hacer un modelo de inferencia de venta y yo necesito saber principalmente cuánto el modelo sobreestimó o subestimó o le pegó justo a la venta estimada. Entonces, eso se puede generar mediante, yo a la venta, al target, la genero con un percentil, por ejemplo, 10 percentiles, y puedo ver si la venta estimada que yo estimé con el modelo realmente cae dentro del percentil que es de la muestra que corresponde, al percentil que corresponde de la venta real.
Normalmente estas métricas se dan mucho al momento de clasificación, pero yo puedo utilizar estas métricas para también técnicas de regresión. Principalmente, ¿para qué? Para ver si cuánto subestimó o cuánto sobreestimó el modelo. Bueno, métrica de desempeño. Y hay otra técnica que son la ecuación normal o más conocida como la mínimo cuadrado ordinario en econometría. Pero ahora lo que existe principalmente en Machine Learning son las ecuación normal y existe también gradiente descendiente. Y lo que busca principalmente gradiente descendiente es minimizar una función de error que encuentren los mejores estimadores para el modelo. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de gradiente descendiente, donde estos gradientes descendientes principalmente yo lo puedo hacer por un método llamado Bootstrap, donde yo puedo sacar varias muestras y mediante esas muestras aplicar gradiente descendiente. Son los famosos eParch. Y existen también las gradientes descendientes estocásticas, que siempre lo que buscan este gradiente descendiente, creo que tengo una función acá, es minimizar, es encontrar el mínimo error posible mediante un parámetro de aprendizaje que se llama un learning rate. Entonces, ¿qué es lo que sucede si mi learning rate es muy grande? El paso que va a dar de este círculo a este círculo va a ser tan grande que nunca va a encontrar, porque puede ser que el learning rate, esto parta acá, y el learning rate es tan grande que puede terminar acá, como el ejemplo acá. Partió acá y es tan grande mi ratio de aprendizaje que terminó acá. Es tan grande mi ratio de aprendizaje que terminó acá. Después pasó acá, después pasó acá. Pero entonces uno se podría preguntar, entonces que sea pequeño. Pero ¿qué es lo que sucede que sea pequeño? Que se va a demorar tanto el algoritmo en encontrar el óptimo, porque los pasitos van a ser tan pequeños que el círculo comenzó acá y va a terminar acá. Después acá, acá. Entonces hay que hacer una especie de trade-off entre tiempo y learning rate. Porque créanme que cuando uno elige un ratio de aprendizaje muy chico, se puede demorar días hasta semanas, incluso. Que el proceso, que el programa en sí está buscando el óptimo. El más conocido, que se llama el óptimo global, es lo que busca encontrar. ¿Cómo comienza un aprendizaje no supervisado? Tengo el siguiente ejemplo. Déjenme. Confírmenme si pueden ver la pantalla. O sea, el Chrome, Google Chrome. Pueden ver Google Chrome. Google Chrome. Ahí sí. Perfecto. Entonces, esta es una página web. Esta es una página web. No sé. Esta es una página web que principalmente lo creó TensorFlow, ¿ya? Y es una especie de simulación de redes neuronales. Entonces, Entonces, lo que me dice acá principalmente son 4 datas diferentes, ¿ya? Donde estas 4 datas diferentes yo le puedo generar un ratio de training, es decir, yo le puedo poner 70% para entrenar y el otro 30% para hacer test, ¿ya? El grado del ruido, el ruido que tenga principalmente la base, por ejemplo, aquí tiene ruido 0, están muy concentrados,
pero si yo pongo un ruido de 30, ya genera más ruido. ¿Por qué? Porque se comienzan a traslapar los naranjos con los azules. Y la cantidad de batch, que más adelante lo voy a explicar. Dejémoslo hasta ahí. Y por acá arriba tenemos un learning rate, que le llamo, que puede ir desde 0.0001 hasta 10. Dejémoslo en default en 0.1. Y esto va a depender principalmente, el learning rate, tanto de la técnica que nosotros utilicemos, y tanto del tipo el tipo de categoría o tipo de clasificación o de reacción que queramos elegir, es decir, de cómo va a estar distribuida nuestra variable de interés. Y principalmente, cada neurona tiene una función de activación. Perfecto. Que puede ser tangente hiperbólica, relu, sigmoide o lineal. Y la vamos a dejar en tangente. Y cada una de estas tiene una explicación. ¿Ya? Regularización de L1 y L2. Y un término de un ratio de regularización. ¿Ya? Y acá te pregunta, ¿tú qué quieres hacer? ¿Clasificación o regresión? Puede ser clasificación. Perfecto. Entonces, si yo saco las capas ocultas acá, es lo que yo tengo un modelo de regresión, un modelo de regresión con dos variables. Entonces lo que trata de simular el programa principalmente es arrojar la mejor recta que logre identificar estos dos grupos, los azules con los naranjos. Entonces, si yo utilizo un parámetro lineal x1 y x2, principalmente encontró un óptimo, porque se dan cuenta que está la función de pérdida, y ahí está la función de pérdida de la muestra de entrenamiento. Encontró una recta que principalmente me logra identificar los naranjos con los azules. Ahora, si yo le agrego más ruido a esto, aquí podemos ver de que realmente una recta lineal ya no es la mejor opción para poder clasificar de forma correcta los naranjos con los azules. Por lo tanto, puedo utilizar un término cuadrático de la variable, que aún así no logra identificar de forma correcta, porque la función de pérdida es 0.060, es decir, bajó un poco sin incluyendo el término cuadrático. Le podemos agregar la interacción, pero aún así baja muy poco, de 0.60 a 0.58, pero si se dan cuenta, si yo veo la magnitud de los parámetros, principalmente el mayor aporte de información de las variables a mi muestra de estudio, principalmente se deben por el X1 y el X2, que este tiene un parámetro, un peso de 0.89 y este un 0.99. Pero en cambio X1 al cuadrado y X2 al cuadrado son muy pequeños, al igual que la interacción. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es agregar lo que se llama una capa oculta, donde esta capa oculta se va a contener con dos neuronas. Recuerden que esta es la capa de entrada, son nuestras características, y estas son las capas ocultas, donde las capas ocultas van a ser las que van a explicar a mi muestra, a mi muestra de
de entrenamiento. Es decir, realmente esta neurona y esta neurona van a ser la que mejor me clasifiquen mi muestra. Pero estas neuronas, ¿de dónde va a venir la información? Principalmente estas neuronas van a venir la información de estas variables que al momento tenemos. ¿Ya? Es decir, que este set de información de 5 variables van a explicar esta neurona, donde esta neurona va a explicar en parte a mi muestra o va a clasificar mi muestra, al igual que estas 5 neuronas van a explicar a esta, donde esta neurona va a explicar a mi muestra de entrenamiento. Perfecto. Entonces, si le damos OK, esto comienza a iterar. Y se dan cuenta, encuentra siempre encontrando como la mejor forma o la mejor curva que me logre encontrar o clasificar de forma correcta tanto los naranjos como los azules. Ahora, está bien principalmente que tengan este ruido que hay acá. ¿Por qué? Porque nosotros en sí, como les dije anteriormente, no queremos que nuestro modelo se fije en los patrones, en los detalles, en los patrones que son muy detallados. Principalmente, que nuestro algoritmo lo ideal es que encuentre los detalles que son fundamentales, que son los más importantes. ¿Para qué? Para que cuando yo le dé una muestra de entrenamiento más reciente, lo estime de forma correcta. Perfecto. Perfecto. Ahora, si yo agrego otra neurona a esta capa oculta, principalmente siempre va a estar quedando en lo mismo. ¿Por qué? Porque están en puntos tan traslapados que el algoritmo en sí no logra identificar de forma correcta los naranjos y los azules, porque se dan cuenta bajó a 0.57, 0.58. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa si ustedes agregan muchas neuronas acá, muchas neuronas, y le agregan otra capa oculta, con muchas neuronas? Y si se dan cuenta, va a llegar a tal punto que el algoritmo se va a fijar en los detalles, en los patrones que son detalles. Y realmente no queremos enfocarnos en los patrones que son detalles. Queremos principalmente enfocarnos en los patrones que son fundamentales. Perfecto. Por ejemplo, si tenemos esta distribución, si se dan cuenta, aquí ya comienza como a segmentar este grupo, a segmentar este grupo, a segmentar este grupo, a segmentar acá este grupo. Si se dan cuenta, ya comienza a dibujar la silueta. Perfecto. Ahora, déjenme... Bueno, hay una persona que me preguntan, bueno, ¿y qué realmente hace? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que realmente hace? Una persona me preguntó, bueno, ¿qué es lo que realmente hace una capa oculta, una neurona? Hace que principalmente se concentre de toda esta muestra, se concentre en un segmento. Se concentra en un segmento. ¿Ya? Lo que esta neurona se va a concentrar va a ser principalmente en un segmento de toda la muestra. Y lo que va a hacer la siguiente neurona, que donde esta neurona explica a la otra neurona, es dentro de ese segmento segmentar aún más.
Perfecto. Es decir, va a tomar un segmento de la muestra, supongamos este segmento, y lo que va a hacer sobre ese segmento la neurona, cuando agreguemos otra capa oculta, es segmentar lo segmentado. Y si agregamos otra neurona, es segmentar lo segmentado. Es segmentar lo segmentado si agregamos otra. Es por eso que cuando nosotros hacemos algoritmos de reconocer imágenes o reconocer palabras o reconocer números, se necesitan de muchas capas ocultas. ¿Por qué? Porque al momento de que tú pongas una capa oculta, va a segmentar ciertas, por ejemplo, si estamos viendo imágenes, esa capa oculta va a fragmentar o segmentar cierta parte de la imagen, donde si viene después otra capa oculta va a segmentar lo que segmentó esa imagen. Entonces va a llegar a tal punto que va a llegar hasta ver, hasta a nivel de píxel, qué es lo que tiene esa información. Entonces, agregar capas ocultas va principalmente entregar o va principalmente segmentar lo segmentado. La pregunta es, bueno, pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite para no sobreajustar el modelo, para que el modelo o el algoritmo no aprenda detalles, sino que aprenda los patrones fundamentales? Es principalmente un trade-off entre muestras de entrenamiento y una muestra principalmente de prueba. ¿Ya? Déjenme ver. Lo que les quiero mostrar ahora es un ejercicio en Excel. ¿Ya? Un ejercicio en Excel que principalmente es lo que es la propuesta. Es la propuesta del webcast, que es ¿Me pueden confirmar si ven el Excel, por favor? El Excel, este Excel, lo que primero quiero que vean es principalmente de que yo tengo un set de información, que tengo una variable target, una variable i, que es principalmente supongamos que sea un rating crediticio. Ya en las personas cero son las personas que pagan bien, las que son cero pagan, y las que son uno no pagan. Perfecto. O, bueno, principalmente se puede ver un target, como acá me lo dicen, puede ser un target de default, que principalmente las cero pagan y las unos no pagan. Y esta probabilidad o este target va a ser explicado por un rating, ¿ya? Y va a ser explicado también por un X2 que va a ser una carga financiera que se llama. Es decir, ¿cuánta carga financiera tú tienes? ¿Cuánta deuda tú tienes en función a lo que tú ganas, a tus ingresos? Perfecto. Esto, principalmente como ambas variables tienen magnitudes o escalas diferentes, yo las tengo que estandarizar de alguna forma. Perfecto. Es decir, yo lo que voy a hacer, la voy a estandarizar con una función que se llama tangente hiperbólica, tanto para el rating crediticio como la carga financiera. Perfecto. Y si se dan cuenta, al momento yo no he tocado en ningún momento la variable target, solamente estoy preparando la capa de entrada que es el rating y estoy preparando la carga financiera. Perfecto. Y esta neurona va a ser explicada por una capa oculta,
dentro de esa capa oculta va a tener 4 neuronas. Neurona 1, neurona 3, la 4, la 5 y la 6. Donde cada neurona principalmente tiene que tener una función de activación. Una función de activación, es decir, esta función de activación, como les dije, puede ser lineal, puede ser sigmoide, o puede ser ReLU, o puede ser una tangente hiperbólica, ¿ya? Va a depender de lo que yo esté haciendo para asignarle una función de activación. A veces, lo que hacen las personas o los famosos data science es que utilizan para una neurona, utilizan, por ejemplo, una función de activación de tangente hiperbólica, y la otra usan una sigmoide, y la otra usan una lineal, y la otra usan una ReLU, por así decirlo. ¿Ya? Ahora, por temas de tiempo, acá yo les explico principalmente cómo se entrena una red neuronal y principalmente cómo se comporta. ¿Ya? Si se dan cuenta, la tangente hiperbólica va de menos 1 a 1 y con sus respectivas descripciones. ¿Ya? Perfecto. Entonces, las cuatro neuronas de mi capa oculta van a ser explicadas por una sigmoide. ¿Se acuerdan? Esta es la función de una sigmoide o de una logística. La sigmoide es análoga a la logística, ¿ya? Donde la neurona 1, la neurona 3, va a ser 1 partido 1 más la exponencial menos el teta sub 0, el beta 0, que es esto, el beta 0, más el beta 1, por x1, que es el rating, más el teta 2, que es el x2, que es la carga financiera. Lo mismo pasa con la otra neurona, que va a tener parámetros diferentes, donde va a ser beta 0 más beta 1 por el rating más beta 2 por el x2. Al igual que beta 0 más beta 1 por x1, que es el rating, beta 2, x2, y la neurona 6 lo mismo. Y mi capa de salida va a ser principalmente una función de activación sigmoide. ¿Por qué va a ser sigmoide mi capa de salida? ¿Por qué? Porque yo quiero principalmente explicar el rating crediticio. Es decir, esta variable es la que yo quiero explicar. Por lo tanto, y esa variable está entre 0 y 1. Por lo tanto, tengo que obligar a mi algoritmo que al momento que estime cuál es la probabilidad, esté acotado entre 0 y 1. Porque no puedo poner una lineal y que me ponga de menos infinito a más infinito. ¿Por qué? Porque después tengo que saber qué tan bueno es mi modelo. Y la forma de saber qué tan bueno es mi modelo es comparándome con mi target, con mi variable real. ¿Ya? Es por eso que yo pongo una función de activación sigmoide, porque necesito que esté acotado entre 0 y 1. Y una función de costo. Para una función de costo para algoritmos que son de clasificación. ¿Perfecto? Entonces, lo que yo voy a hacer acá, voy a usar Solver, que es una medida de gradiente descendiente, entre comillas, pero que aplica una segunda derivada, porque el Solver de Excel utiliza un método de iteración que se llama Newton-Raphson. ¿Ya? Entonces, bastante bueno. Y acá vemos, déjenme ver en qué parte está el Solver acá. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Mi función objetivo, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo quiero minimizar mi función de costo, minimizarla, y quiero que las variables que me dé, que optimice, van a ser mis tetas, o mis betas en este caso. ¿Ya?
Y esto quiero que encuentre mis mejores parámetros, minimizando mi función de costo. Creo que está trabajando. Sí, está trabajando. Entonces, lo que va a hacer principalmente el solver va a minimizar, va a ser principalmente una optimización, claro, va a minimizar mi función de costo, mi función de costo, donde encuentre los mejores parámetros para minimizar esa función de costos. ¿Ya? Está trabajando aún, se demora creo un poco. Está trabajando aún, démosle un tiempo más. Entonces, por mientras que está trabajando, y creo que está trabajando, si se dan cuenta, yo tengo betas que son iguales. Betas que son 0,5, 0,5, y si se dan cuenta, yo en ningún momento estoy incluyendo mi variable target dentro de la modelación del algoritmo. Yo en ningún momento, ni en las capas ocultas, ni en las neuronas, ni en la capa de salida, ni en la función de costo, estoy incluyendo mi variable target. Continúa. Perfecto. Por lo tanto, uno tiende a pensar, bueno, esto va a dar lo mismo, pero realmente no. Realmente no. Incluso, si se dan cuenta, como era todo igual, tanto las variables de entrada como los parámetros y las funciones de activación eran las mismas funciones de activación, uno tiende a pensar de que el resultado va a ser, los betas van a ser iguales, los resultados van a ser iguales, pero realmente no sucede. Ahí encontró algo. Ahí lo encontró, lo pongo a aceptar, y si se dan cuenta, minimizó la función de costo, que dio 38, recuerden que antes era 90, y encontró los mejores parámetros estimadores que minimicen esa función de costo. Si se dan cuenta, los tetas de las variables, o sea, de los parámetros de la primera capa oculta son iguales, pero si se dan cuenta de la segunda, de la otra neurona no son iguales. 131, 126 menos 4.2 y de la neurona 5. Esta es de la neurona 5. Esta es de la neurona 5 y esta es de la neurona 6. Perfecto. Y los alfas de la capa de salida son estos. Y lo que encontramos principalmente, entonces acá establecemos si es que esta proyección es mayor a 0,5, le ponemos un 1, si no le ponemos un 0. Ya el 0,5, el 50%, va a ser el umbral. Y encontramos que si este valor, el valor real, es igual a este valor, es porque la va a poner un 1. Por lo tanto, si nosotros sacamos un promedio de los 1, de los que son iguales, nos dio una accuracy del 87%. ¿Qué quiere decir con esto? Que el modelo la apuntó 87 veces a los que realmente eran en la muestra de desarrollo. O al target. En el target habían ceros y unos, y en el modelo estimó ceros y unos, y esto le achuntó un 87%. Es decir, si en la observación 1 del target era 1, 87 veces, o era 0, 87 veces, o 87% le apuntó que realmente era un 1 o era un 0. Perfecto. Y lo increíble de esto, ¿qué es lo increíble? Que en ninguna de estas columnas yo le dije al algoritmo que utilice el target como una medida para que tú te guíes. En ningún momento le dije al target, oye algoritmo,
guíate con el target para que así se te sea más fácil ver cuáles son los ceros y los unos. Entonces lo que hicimos acá fue un ambiente netamente no supervisado. Y fue realmente muy bueno. ¿Por qué? Porque le pegó 87 veces a lo real. Igual acá de igual forma, acá hay un cierto problema. No sé si un problema, pero es una acotación que es importante tenerla presente. De que cómo sé realmente de lo que yo proyecté o lo que estimé está hablando de lo mismo de mi variable target. Porque mi variable target está hablando de probabilidad de default. Es de paga o no paga. Pero yo cómo sé realmente si este set de parámetros, si este set de parámetros está hablando de lo mismo de mi target. O sea, es decir, ¿cómo sé yo que esta capa de salida está proyectando también probabilidad de default? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque yo puedo cambiar estas variables rating, por rating y carga financiera, y le puedo poner cuántos muebles tiene la casa o cuántas propiedades tiene, y tal vez que me dé un modelo igual de bueno. Igual de bueno. Pero yo cómo sé realmente si esa proyección que arrojó está hablando de lo mismo de mi target. Es una pregunta que queda. No sé si tienen alguna duda, alguna información. Bueno, como siempre les digo, siempre estamos acotados por temas de tiempo y claro, explicarle qué es la función de activación, lo pueden encontrar en la PPT, ya las funciones de activación más utilizadas. Perfecto, cómo funciona una capa oculta y cómo se distribuyen estas funciones de activación. No sé si tienen alguna duda. Escríbele sobre libros de referencia, escríbele a Natalia o a mí y ahí te podemos dar algunos nombres de algunos libros. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna duda del WordPress. Es algo bien, entre comillas, complicado y de imaginar, y sobre todo estando está agotado por tiempo, ¿ya? Traté de que fuera bien simple a la hora de graficar cómo se trabaja una red neuronal principalmente. ¿Ya? Le tienen... Claro, ahí comuníquense con Natalia y Natalia les dará cualquier información. Perfecto. ¿Existe alguna metodología para determinar el número? Sí, o sea, lo que pasa es lo que se hace mucho, Álvaro. Me pregunta Álvaro si existen algunas metodologías para determinar el número óptimo de capas ocultas. Sí, lo que se hace mucho es principalmente hacer iteraciones. Haces como una especie de loop. Entonces tú le dices, bueno, el loop va a consistir en que cuando pases el primer algoritmo, me guarde los resultados de ese algoritmo, después intente otra función de activación o otro número de capas o otro número de neuronas que me guarde esos resultados, después que intente con otros, y hace una especie de loop. Y después al final ver los resultados y ve cuál te arrojó menor error, menor raíz media cuadrática o menor valor de función de costo. Sí, Asus, Rig Simulator tiene una función de red neuronal. ¿Ya? Así que es bien completo, Lo que pasa, Alan, de que las correlaciones en sí, sobre todo en Machine Learning, existen algoritmos o existen técnicas como los métodos de regularización como L1 y L2, que son más asociados a RAGE y Lasso, o ElasticNet, que ElasticNet une tanto Lasso como RAGE, para principalmente encargarse de todo este proceso de correlación
y que dos variables estén dando la misma información. Entonces, lo que hacen las técnicas es un proceso como de redistribución de la información o redistribución de los pesos de las variables. Por lo tanto, si hay una que está entregando la misma información que en otra, o una la saca directamente y hace que el peso sea cero, y le da más peso a la otra variable. Sí, lo que pasa, Alan, que a veces los algoritmos incluyen las variables que están correlacionadas hasta un 95%, como tú dices, pero lo que diferencian es el peso que le dan a los parámetros. Por ejemplo, si X1 y X2 están correlacionadas, X1 y X2 están correlacionadas, X1 le va a dar un peso de 100 y a X2 le va a dar un peso de 5. Donde ese 5 va a ser la proporción de información que tiene diferente. No sé si me entiendes. Con peso me refiero al valor del parámetro que toma, el valor del beta o del teta que toma el modelo. Porque hace una especie de redistribución de información. Es lo que hacen principalmente los árboles. Entonces, estos algoritmos de penalización que se llaman me permiten regular estos temas de regularización. Como saben, cualquier duda me la pueden hacer llegar. Y eso, que tengan un buen día, un término de día, y nos estamos viendo en la próxima sesión.